Gloria a Dios. Bueno, hermanos presentes que se encuentran aquí reunidos en el nombre del Señor, hermanos y amigos, compañeros que a través de las redes sociales nos miran a través de este video, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a este mensaje de este día domingo 4 de febrero del 2018 y vamos a meditar en un mensaje que Dios me había dado hace como 3 semanas para una iglesia allá en Xochimilco. Y bueno, por X razón no se llevó a cabo, pero Dios puso en mi corazón que lo compartiera hoy y espero que los hermanos de allá de Xochimilco escuchen este mensaje que era para ustedes y sigue siendo para ustedes y para todos aquellos que Dios les da el privilegio de sintonizar, mirar este video. Soy el pastor Pedro Delgado y vamos a dar inicio. El título del mensaje para esta mañana es Las 3 doctrinas que han llenado al mundo. Son 3 doctrinas, específicamente 3, que han llenado al mundo. Vamos a meditar en esas doctrinas para que nosotros podamos entender en qué doctrina nos encontramos. Y a través de la lectura vamos a leer mucha Biblia. Ahí es donde Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Yo solamente voy a exponer la palabra que Dios me ha dado. Amén. Primeramente, vamos a ver la doctrina del hombre. La doctrina del hombre. Allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, Jesús mismo nos habla respecto a esa doctrina. El Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versos del 1 al 9, vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. San Mateo 15, versos del 1 al 9. Dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿ya no han de honrar a su padre o a su madre? Así han invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí, a través de esta lectura, vemos cómo el Señor Jesús, ¿a quiénes fueron los que reprendió? A los escribas y fariseos que estaban en Jerusalén. ¿Quiénes son los escribas? A los escribas se les llamaba los maestros. Los escribas eran los maestros de la ley. Por eso es que Jesús les habló a ellos, a los escribas, ¿y a quién más? Y a los fariseos. ¿Saben quiénes son los fariseos? Es toda la gente religiosa,
Los escribas representan a los maestros contemporáneos en este tiempo, y los fariseos representan a todas, absolutamente todas las denominaciones. Representan los fariseos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque todas las denominaciones tienen sus límites. Están encerradas en un círculo doctrinal, círculo de enseñanza, que de ahí, si llega algo extraño, ya no lo digieren, no lo aceptan, porque su religión se los prohíbe. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama tradiciones de hombres. También termina Jesús diciendo en el verso 9, pues en vano me honran, poniendo como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto que estamos hablando abunda en el mundo, abunda. Yo ando predicando en muchos lugares y muchas veces la gente lo primero que me pregunta, oiga, ¿y cuál es su religión? ¿Cuál es su religión? Entonces ya cuando empiezo yo a enseñarles con la palabra, lo que la palabra dice, se dan cuenta que yo no traigo ninguna religión, que yo no pertenezco a ninguna religión, porque Jesús no dejó religión. La religión la vino haciendo el hombre en el transcurso de los tiempos. Jesús dejó la primera iglesia, y no la iglesia católica como muchos afirman que fue la primera. No, la iglesia católica surgió en el año 289, fue cuando dio inicio por medio de aquel general de nombre Constantino. Y en el año 310 a 313 fue cuando oficialmente se le puso ese nombre, Católica Apostólica Romana. Pero la iglesia del Señor empezó con sus 12 apóstoles y siguió creciendo allá en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo vino y se derramó sobre 120 cristianos. Entre ellos se encontraba María, la mamá de nuestro Señor Jesús, y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí vemos como Pedro en su primer discurso ganó 4,000 almas, luego ganó otras 5,000 almas en otro discurso, pero allí en esa noche, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, ganó todas esas almas. Esa es la iglesia de Cristo. Ahí empezó la iglesia, no la iglesia católica. Y esto que estamos hablando, esto cuando se derramó el Espíritu Santo, fue allá en el año 33. En el año 33. Porque fue cuando Jesús fue crucificado, y al tercer día que resucitó, dice la Escritura que anduvo 40 días aquí en la tierra, manifestándose a sus siervos. Estuvo esos 40 días. Y cuando ya se iba, lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versos del 5 al 8, donde Jesús ya cuando se iba a ir, dice que estaban reunidos en Betania. Y ahí fue cuando les dijo que fueran y hicieran discípulos a todas las naciones, que predicaran el Evangelio. Dice, ustedes me van a ser testigos, empezando aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero les dice, pero no salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Porque Juan bautizó con agua para el perdón de pecados, dice. Juan es el bautismo del arrepentimiento, porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice, pero más ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, cuando a Jesús lo crucificaron fue cuando empezó la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tardaba 49 días más uno, o sea, eran 50 en total. De ahí proviene la palabra Pentecostés, pentágono, 5, 50. Fueron 50 días los que tardó la fiesta. Y cuando Jesús subió al cielo, llevaba ya 40 días. Por eso dijo que iban a ser llenos del Espíritu Santo, iban a recibir el poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso fue a los siguientes 10 días de que Jesús ascendió al cielo.
fue cuando empezó la iglesia de Cristo, para que lo sepan. Jesús les reprendía a los fariseos, como les dije hace un rato. Los fariseos eran la gente religiosa. Los escribas eran los maestros. Oigan, pongan atención porque aquí van a entender muchas cosas. Vamos a ver en el Evangelio, ahí mismo San Mateo, capítulo 16, versos del 5 al 12. Dice así la palabra del Señor: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, ¿qué les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Les estaba diciendo que se guardaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Oigan, porque cuando analizas la escritura te das cuenta que hay mucha gente religiosa, hay muchas religiones. Lo hubo en aquel tiempo y lo sigue habiendo en este tiempo. Y es lo mismo. Aquí los fariseos y saduceos representan 2 tipos de religión. 2 tipos de religión que representa en estos tiempos a todo el grupo de religiones. Ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta entonces de que a los fariseos y a los saduceos Cristo detestaba sus enseñanzas. Marce, traduce. Cristo detestaba sus enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Estos fariseos y saduceos representan, como dije anteriormente, a todas las denominaciones de este tiempo. Por eso termina diciendo en el versículo 12, Mateo 16, 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es por eso que tenemos el título del mensaje: las 3 doctrinas que han llenado al mundo. La primera la estamos analizando, que es la doctrina de hombres. Ya lo miramos ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos del 1 al 9, donde mismo Jesús dice: de labios me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahí vemos la doctrina del hombre. Lo miramos aquí ahorita, lo que acabamos de leer, al finalizar el verso 2, donde Jesús les dice lo mismo. Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, doctrina de hombre. Ahora, vamos a ver en el capítulo 23, Mateo 23, y esto que vamos a leer es para que todos, toda la gente
que anda buscando de Dios entienda dónde lo puede encontrar. Mateo capítulo 23 nos habla cómo Jesús desprecia, cómo Jesús mismo reprende a toda esa gente religiosa que enseña doctrina de hombre y no según la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 23 y ustedes se van a dar cuenta de todo lo que habla Jesús. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí, en esta lectura, vemos cómo Jesús está hablándole a sus discípulos que la cátedra de Moisés, o sea, toda la ley, los escribas y los fariseos, dice, se sientan. O sea, ¿qué quiere decir? Que están bien cimentados en la enseñanza. Por eso Jesús dice, todo lo que ellos les digan, háganlo. Mas no hagan lo que ellos hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y eso es lo que vemos hoy en día. Todas las religiones hacen lo mismo. Pero mira la grande diferencia. Aquí Jesús estaba hablando de la gente religiosa, fariseos y saduceos. Pero aquellos sí sabían. Porque Jesús mismo, todo lo que ellos les digan, háganlo. Pero hoy en día han usado la palabra de Dios para lucrar con ella, para hacer negocio, y son unos ignorantes de la palabra de Dios. Enseñan sus propias enseñanzas de hombre. Decía yo anteriormente, los fariseos, los saduceos y los escribas representan, fariseos y saduceos, a todas las falsas religiones. Y los escribas representan a los maestros. Hoy en día hay muchos falsos maestros que se meten a enseñar la palabra de Dios sin haber sido llamados, sin estar preparados. Porque el que nos prepara es Cristo. Él dice que nos hace ministros competentes. Y cuando encuentras un ministro de Dios, tenlo por seguro que lo vas a encontrar lleno de palabra. Lo vas a encontrar con autoridad, porque Dios es el que nos la da. Entonces vemos la diferencia entre aquellos religiosos de aquellos tiempos y los religiosos de estos tiempos. Que aquellos eran religiosos, pero ponían su propia doctrina aparte, y así la invalidaban. Es como si agarras un vaso de leche, pero luego agarras un vaso de agua y lo revuelves. Ahí va la leche, pero le echaste agua, la rebajaste. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a esos fariseos y saduceos
que se sentaban en la cátedra de Moisés. Jesus was telling those Pharisees that sat and did those things. La rebajaban poniendo mandamientos de hombres. That they would dilute it, placing mandates of men. Seguimos, versículo 6. We'll continue on verse 6. 5, perdón. 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Oigan cómo Jesús So if you hear how Jesus, es Mateo capítulo 23 verso 8. Matthew 23 verse 8. Jesús dice: pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aquí está hablando acerca del líder, so here he's talking about the leader. que a nadie debemos de llamar Padre, Nobody is supposed to be called Father. porque Padre solo hay uno y está en los cielos. Father is only one and lives in heaven. A nuestros papás, To our parents, tú no llegas y le dices Padre, you don't go and say, porque es una falta de respeto. because it's a lack of Tú llegas y le dices papá, respect. You call him Dad, papi, Daddy. pero nunca llegas y le dices Padre, You don't go say Padre, porque es una ofensa para él. Father. Entonces, por eso Jesús dice: a nadie llamen padres, porque Padre solo hay uno y está en los cielos. Y vemos una religión como tiene sus personajes que le llaman padres, ¿verdad? See how religions have fathers. Versos 10. No sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí está hablando de los maestros, que es el Cristo, es el maestro. El que es mayor de ustedes sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí está hablando So here it's talking about acerca de cómo debemos de conducirnos how we have to humildemente, go about ourselves, no enaltecernos, not being boasting in ourselves, sino humillarnos ante el Señor. but being humble in front of God. Ahí empieza en el verso 13, And on verse 13 it begins by empieza a reprenderles Jesús todas sus cosas. Jesus begins to tell them, Y esto va para todas aquellas gentes religiosas, para todas aquellas religiones que se conforman a enseñar su propia enseñanza, sus propias tradiciones, y no conforme a la palabra de Dios. traditions and not the word. Verso 13 les dice Jesús: Verse 13. mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Oigan, ¿qué es lo que hace la religión, la gente religiosa? ¿Qué hace? This was religion does. Jesús mismo les está diciendo aquí: Jesus himself says, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Fíjense, les son estorbo toda la gente religiosa, so all religious, toda la religión que no se conforma a la palabra de Dios, all religion that is not according to the word of God, es gente que sirve de estorbo, are just in the way, y que ellos mismos no entran al reino de Dios because they themselves don't enter the y kingdom, ni dejan entrar a los que van entrando. and they don't allow others to go in as well. 14. Verse 14. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones.
por esto recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Oigan, hermanos, y todos aquellos que ven en las redes sociales, oigan la importancia de ver, de analizar quién nos está enseñando. Aquí está diciendo que estos escribas y fariseos hipócritas, dice que iban en busca de un prosélito. Un prosélito quiere decir buscar una persona para enseñarle mi religión, traerlo a mi grupo, a mi religión. Y eso es lo que hace ahorita todas las religiones. ¿Cuál más anda predicando? Pero quieren llevarlo a su religión, mas no a la iglesia de Cristo. Y cuando eso pasa, dice aquí que ese tipo de gente los convierte a sus discípulos 2 veces más hijo del infierno. Imagínense la condenación que va a recaer sobre aquellos que escuchan doctrina de hombre. 16. Hay de ustedes guías ciegos que dicen: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También dicen: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en el trono. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Oigan esto, Si se dan cuenta, desde el versículo 13 empezó a hablar Jesús de un ay. Ay de ustedes. Y esa palabra, ay, es sinónimo de dolor. Cuando tú te lastimas, lo primero que haces, ay. Ese ay es sinónimo de dolor. Y aquí Jesús les está diciendo a esos falsos religiosos, a esas falsas religiones, que van a pasar por un dolor. Por eso les dice ay. En el verso 23, miren lo que Jesús les dice: mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí Jesús estaba hablando. Dice: porque ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Les hablaba hace un momento lo que Jesús habló de aquel hombre fariseo y el publicano que se presentaron, ¿verdad? Les hablaba eso. Cómo aquel fariseo le daba gracias a Dios que no era como el publicano. El publicano estaba humillándose, agachado. No quería ni levantar la vista al cielo. Y el fariseo bien altivo: gracias te doy, que no soy como este.
doy mi diezmo y mis ofrendas, ayuno 2 veces a la semana. Todo eso. And the Pharisee boasting in all the greed. Y aquí lo que estamos leyendo What we see here es lo que estaba Jesús diciéndole, que ellos se preocupaban por cosas pequeñas, they worried about the small things, pero se olvidaban de la justicia, eran injustos, but would forget about justice. They were unjust. se olvidaban de la misericordia, They forgot about mercy. se olvidaban de la ley. They forgot the law. Y dice Jesús que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. And Jesus said this was important to do without forgetting the O other. sea, ¿qué nos enseña a nosotros? What are we seeing here? Que debemos de hacer aquello, lo que dice. That we need to do what he says. Dar la ofrenda, dar el diezmo, Giving, dar tithing, de todo lo que Dios te bendice, pero que no te olvides de la justicia y la but we misericordia. not to forget about mercy and justice. Verso 24 les dice, Verse 24 it says, guías ciegos blind guides. que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ahí lo vemos, So there we see. ahí lo vemos, ¿verdad? Claramente. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, se fijan en pequeñeces y ellos hacen cosas muchísimo más grandes y creen que están bien. 25. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así, también ustedes por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ahora yo les pregunto, ¿acaso no vemos eso en las Do iglesias? we not see these things in the churches? En la religión que seas, In all of the religions, existe toda esa hipocresía. we see all of this hypocrisy. Y no podemos engañar a Dios. And we can't fool God. Tú vas a ser al natural, según tu naturaleza. He will act according to your nature. Si tú eres una persona espiritual, vas a actuar en las cosas If you're a espirituales. spiritual person, you will act spiritually. ¿Cómo actuaba Cristo? Cristo era espiritual. Just as Christ would act, he is spiritual. Vamos a leer el verso 33 In verse 33. y 34. Miren lo que Jesús les dice. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Qué duro es eso. It's hard. So it talks about how will they Les dijo get away serpientes, from generación de víboras. generation of snakes. Jesús. Jesus was saying these things. Y les digo esto porque muchas veces a mí me han dicho, And I tell you this because a lot of times I've been told, no hermano, es que usted predica bien duro, usted habla palabras muy fuertes. preach too hard. Le dije, ¿y eso que no les he dicho serpientes? And he tells them, well, I haven't called you a serpent. Jesús les dijo que eran hijos de su padre el diablo. Jesus was telling him that they were children of the Jesús no era hipócrita. father, the devil. Jesus wasn't a hypocrite. Hoy en día existe mucha hipocresía. Nowadays there's a lot of Aquel que no te dice la verdad para no ofenderte those that don't tell you the es truth. hipócrita. They don't offend you. They're a hypocrite. Pero aquel que te dice la verdad, But those that tell you the truth, dale gracias a Dios. thank God, Porque la verdad because the truth te va a hacer libre. will make you free. Conoces verdaderamente en qué posición estás. You will know truly where you stand. Y a través de la palabra te das cuenta que necesitas hacer un cambio. And through the scripture, you'll know that you have to change. Y ese cambio solamente Jesús lo puede hacer And that change only si tú lo dejas. can do that if you allow him. Y Jesús aquí a la gente religiosa So Jesus here to de aquellos tiempos, of those a times, los escribas y fariseos y saduceos, the scribes and Pharisees,
les decía que eran unos hipócritas, les decía serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados. He called them serpents and all kinds of other names. Pero mira lo que termina diciendo el 33. But if you read what it ends up saying, verse 33, ¿Cómo escaparán how will you flee de la condenación del infierno? from the condemnation of hell? En cambio, tú hoy en día le preguntas a cualquier gente religiosa, But nowadays, if le a preguntas religious person, y te va a decir que es salvo. they will tell you that they're saved. Te va a decir, oh sí, yo soy salvo. They will tell you they're saved. Pero ¿quién es el que te dice verdaderamente si eres salvo? But who will tell you if you truly are saved? La palabra. The word. La palabra es la que te va a decir si verdaderamente eres The word salvo. will tell you if you truly are saved. En el verso 34, mira lo que dice. Now, verse 34 it says, Por tanto, therefore, he aquí, yo les envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a muchos, a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, su casa les será dejada desierta. Porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí vemos Jesús so here we see Jesus advirtiéndoles. warning them. Primero les dijo que cómo iban a escapar del infierno. First he tells them, how will you flee from the hell? Y aquí les dice, And here he tells them, cuántas veces quise juntarte, how many times I tried como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. like the chicken gathers its Jesús se lamentaba, sufría, Jesus al mirar que por quien tanto él amaba, el Padre y él mismo, seeing that those that he really loved lo despreciaban. Y did, no tan solo a Jesús, and not only him, a sus profetas que él les mandaba, but the prophets that he would, se los mataban. they would kill him. Y eso no es nuevo. And this is not new. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Nowadays this continues to happen. Yo en lo personal he tenido muchos problemas en varios lugares. Me han querido matar. In many places, they- Por eso les digo, eso no es nuevo. Eso sigue estando hasta ahorita. Por hablarles la verdad, for speaking the truth, te los haces tus they enemigos. become your enemies. Y esto fue lo que Jesús les dijo, que les iba a mandar el verso 34. So Jesus says on verse 34, Yo les enviaré I will send profetas, sabios wise men. y escribas. 3. So 3. Hoy en día, Nowadays, la mayoría de religiones most of the religions enseñan que son 5. teach that there are 5. Que son 5. Y verdaderamente fueron 5. And truly there were 5. Vamos a leerlo. Se encuentra ahí en Efesios, We're going to read it in the book of Ephesians. capítulo 4, Ephesians chapter 4. y vamos a leer el versículo del 11 al 16. Ephesians 4, 11. Dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vemos los 5 ministerios So here we see the 5 ministries que Jesús llamó. that Jesus himself called. ¿Cuáles fueron los primeros? What were the first? Los apóstoles. The apostles. Acuérdense que Jesús andaba en la orilla del mar y de ahí empezó a llamar a los apóstoles, Jesus was at the pescadores. of the sea and began to call. Y pasando por la plaza miró a Mateo, que se nombraba Leví, Through the plaza he saw Matthew cobrando los impuestos, y también lo llamó. charging taxes, and then he called him. Fueron los primeros, los They were apóstoles the first, the apostles y and profetas. the prophets. Eso lo vemos cuando Jesús andaba. And we see that as Jesus walked through. Ahora, en este tiempo, Jesús dice acá, en el verso 34, que iba a enviar profetas. Dijimos 3, profetas, Prophets, sabios y escribas. wise men, and scribes. El profeta viene representando, The prophet begins to al pastor. represent the pastor. porque al profeta, Dios le hablaba al profeta y el profeta hablaba al pueblo. God would talk to the prophet, and the prophet would speak. Dios le da el mensaje al pastor y el pastor es el que lo da al pueblo. God gives the message to the pastor, and De modo que el pastor vino a sustituir el lugar del profeta de aquellos tiempos. Por eso Jesús dijo, les envió profetas. Y luego dice, les envió sabios. Los sabios, ¿quiénes son los sabios? De acuerdo a Proverbios, dice bien claro que todo aquel que gana almas es sabio. Que el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. ¿Quiénes son los que ganan almas? Los evangelistas. Aquellos que andamos predicando el evangelio, ganando almas. Somos evangelistas. Entonces, estos sabios que Jesús dijo, les envió profetas, les envió sabios. Los sabios son los evangelistas. Y luego dice, y escribas. Escribas son, cuando miren en un diccionario que es un escriba, eran los maestros de aquellos tiempos, maestros de la ley. Ahora hay maestros. Estos escribas representan a los maestros, lo leímos ahorita en Efesios 4:11, que el Señor constituyó apóstoles, profetas, luego evangelistas, pastores y maestros. Los maestros puestos por Dios. Esos te van a enseñar siempre la doctrina que Cristo manda. Ok. Vemos aquí entonces, la primera fue la doctrina de hombres. Ahora, vamos a ver doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer los versos 1 al 5. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias.
Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por la palabra de Dios y la oración So through scripture and through prayer, es santificado. they are sanctified. Ahora, ayer Yesterday, fuimos a visitar a esta familia. we went to ¿Para qué? Para hablarles to speak to them conforme a la palabra. about the scripture. ¿Por qué? Porque ellos aman a Dios. Because they love God. Me consta, yo sé que aman a I Dios. know they love God. Pero desgraciadamente But unfortunately, han sido enseñados they have been taught por doctrina de hombres y no conforme a la palabra de Dios. not according to the word of God. Han estado They escuchando have been listening doctrinas de demonios. doctrines of demons. Ahora, ¿por qué digo eso? And now, why do I say that? El que recibe la doctrina de Cristo sigue a Cristo. The one that receives the doctrine of Christ follows Christ. El que recibe la doctrina de hombre sigue al hombre. The one that follows the doctrine of men follows men. Y el que recibe doctrina de demonio, lo siguen los demonios. And those who follow the doctrine of demons, demons follow. No que él siga a los demonios, Not no. for them to follow the demons, but Los demonios siguen a esas personas. ¿Por qué? Porque no han sido instruidos en su enseñanza y ellos no lo saben. in that scripture and they don't know. Así hay mucha gente There are many en estos tiempos. Porque el mundo está lleno de tres tipos de doctrinas. La doctrina del hombre, lo que acabamos de terminar de ver. Ahorita la doctrina del demonio, que es lo que estamos empezando. the doctrine of men, the doctrine of Aquí vemos lo que nos dice claramente el apóstol Pablo a través de Timoteo. Apostle Paul. ¿Verdad? Dice que en los postreros tiempos, ¿qué tiempo estamos viviendo? That in the latter times, what times are we living in now? ¿No estamos viviendo los postreros Are we tiempos? not living in those times? Ahorita los demonios andan, pero jalando a cuantos puedan y usando a hombres que han seguido sus doctrinas para seguir engañando a They más. follow men, use men that continue to preach their Es por eso la importancia and that is why it's important de llenarse de la doctrina de to Cristo. the doctrines of Christ. Vamos a ver lo que nos dice aquí en Apocalipsis 2, 12 al 15. So we're going to read in the book of Revelations 2:2. Apocalipsis 2 del 12 al 15. Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Oyeron? La carta que estaba siendo enviada So the letter that was being sent estaba siendo enviada al ángel de la iglesia en Pérgamo. was being sent to the angel of the church. El ángel representa al pastor. The angel represents the pastor. Representa al pastor. Les voy a decir por qué, para que lo entiendan. And I'll tell you why. So En el cielo in this heaven, hay rangos. there's different ranks. Hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Servants and all kinds of others. Y cada uno tiene un ministerio, tiene una función. Have a function. Los ángeles son los mensajeros, The angels are the messengers. los que llevaban el mensaje. Those that would take the message. El líder de ellos se nombraba Gabriel, que fue el que llegó a María Which was the one that cuando le dijo que iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. and told her that he was. Y vemos varios lugares donde Gabriel llegaba y daba el mensaje. And we see many Los ángeles son where mensajeros. Gabriel the messenger would angels. Los arcángeles son guerreros, Archangels son de guerra. Vemos en la Biblia cómo el diablo, después de que se rebeló contra Dios allá arriba, dice que llegó el arcángel Miguel y peleó contra el diablo y lo venció lanzándolo a la tierra. Eso lo dijo Jesús, en los evangelios está. Archangel Miguel fought against the devil for Moses. O sea, les cuento esto para que se den cuenta por qué digo yo aquí que la carta va dirigida al pastor de la iglesia de Pérgamo. It's sent to the angel. Porque cuando habla del ángel, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el ángel es el pastor. The angel is the pastor. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto:
Yo conozco tus obras. ¿Y dónde vives? Donde está el trono de Satanás. O sea, si está en donde está el trono de Satanás, ¿qué enseñanza está dando? So if the person is where the throne of Satan is, ¿O qué doctrina? Que es lo mismo. what kind of teaching or doctrine do you think they're giving? ¿No es doctrina de demonios? So you not think it'll be a doctrine of demons? Si está morando, está viviendo donde está el trono de Satanás. They are living where the throne of Satan is. Y luego dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac por poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Ok. Lo que está diciendo aquí es What it's saying here, que le dijo el ángel, le dijo a Jesús a través de esa carta al pastor that it said, que retiene la doctrina de Balaam. that he retained the doctrine of Para los que no saben quién era Balaam, for those who don't know who that God Balaam era un profeta de Dios, is, a prophet of God. que cuando el pueblo venía atravesando el desierto y para entrar a la tierra de Canaán, That when the people were crossing through the desert and going to Balac era un rey y no quería dejar pasar al pueblo de Dios por ahí. and he didn't want to let the people of God cross through there. Entonces mandó buscar a Balaam, profeta de Dios, He called this prophet para que maldijera al pueblo de Dios, a su propio pueblo. for him to curse the people of God. Entonces le ofreció mucho dinero el rey Balac al profeta Balaam. So their king offered a lot of money. Dice, déjame consultar con Dios. He said, let me talk to God. Y Dios le dice, ¿cómo vas a maldecir mi pueblo? No, no vas a maldecirlo. Y este le dice al mensajero, dile al rey Balac que no puedo ir. So God told the prophet that he couldn't do it, so the prophet told Y him Balac to tell the king he wasn't. dice, no, es que se le hizo poco. So then the king offered the guy a lot of money. Él quiere más. Dile que le doy mucho más. Y le mandó decir lo que le daba. Y le dice Balac, déjame hablar con Dios. And then the prophet said, well, let me talk to God. ¿Y qué hizo? Dios le dice, no, no vas a maldecir a mi pueblo. Ya dije que no. God told him, no, you're not going to curse Y va y le dice otra vez. him. He went and told him, no. Le dicen a Balac, dice que no. Oh, se le hizo poco. Y le vuelve a ofrecer muchísimo más. He went and offered him a whole bunch of money. Y cuando llega allá a Balaam, el mensajero de Balac, a Balaam, le dice el rey Balac que te ofrece todo esto. Era muchísimo. And then the messenger told him, well, he's offering you all of this. Déjame consultar con Dios, le dijo otra vez. And then the prophet said, well, let me ask God. Y Dios le dijo, And God said, vas a ir, you're going to go. pero no lo vas a maldecir, You're not going to curse my people. lo vas a bendecir. You're going to bless them. Lo vas a bendecir, le dijo. Entonces, And then Balaam ensilla su burra this prophet got in his y se va and left con el mensajero with the messenger a ver al rey. to see the king. Pero ¿saben lo que había en su corazón del profeta Balaam? But in the heart of this prophet, Había la ambición de tener ese dinero. he wanted to have all that, get all that money. Quería, iba a maldecirlo porque Dios lo mandaba, He was going to go bless the people. pero en su corazón estaba la ambición por ese dinero. Iba a bendecirlo. Iba a bendecirlo. Pero, porque él iba a maldecirlo, supuestamente tenía que maldecirlo, pero dentro de su corazón, Dios le dijo que fuera y lo iba a bendecir, no a maldecir. Ahí fue donde Dios, al mirar el corazón, al mirar el deseo del corazón del profeta, So in his heart, the prophet, what he wanted to do, fue cuando envió un he ángel sent an angel
para traspasarlo con la espada. to try to kill him with a sword. Y allí va Balaam en su burra And there goes this guy on his donkey. y se le pone enfrente el ángel con la espada para traspasarlo. The angel was going to kill him. Todo porque el deseo del profeta de Dios, era profeta de Dios, All because he lo que había en su corazón era la avaricia, el dinero que le ofrecía al rey Balac. all because although in his heart he was a prophet, Y dice la escritura and scripture says que la burra al mirar el ángel con la espada that the donkey, while seeing the angel, se hacía para un lado would move to another place, y el ángel se le ponía otra vez a donde estaba. and the angel would go and try to Y kill la burra al mirar que le iban a traspasar a su amo se hacía para otro the lado donkey, while seeing that y el ángel se ponía otra vez the prophet, he would move hasta que llegaron a un lugar donde ya no se podía hacer la burra para ningún lado. until they got to a place where the donkey could Y entonces la burra, en lugar de caminar para que su amo lo matara, se echó la burra. and the donkey, instead of continuing to walk, Ya no quiso caminar. didn't want to walk anymore. Y el profeta, pues cómo se iba a perder de eso, esa oferta que le daban. He was thinking, Dice la escritura que empezó a golpear a la burra para que se parara y caminara. he started hitting the donkey so he could walk. Dice la escritura que la burra le habló. Scripture says that the donkey spoke to him. Tanto tiempo me has tenido y te he servido y en todo te he obedecido. I've obeyed you and I'm with you. Y ahora porque te salvo la vida me And golpeas. now because I saved your life, you beat me. Dice la escritura que entonces Dios le abrió los ojos al profeta And then y scripture, pudo mirar el ángel que la espada ya estaba para traspasarlo cuando la burra se echó. scripture says that God opened his eyes and he was able to see the angel. Ahora, se oye bonito, So it sounds pretty. se oye cómico. It sounds comic. Déjame decirte que es la verdad. I tell you, it's the truth. Y eso estamos viviendo en estos This tiempos. is what we're living in these times. Muchos perros falsos profetas que se dicen siervos de Dios andan por amor al dinero y no les interesa maldecir al pueblo de Dios. They don't care about cursing the people. Lo que les interesa es llenar sus bolsas de dinero They just care about filling their pockets with money. porque tienen doctrina de They demonios. have the doctrines of men. Eso es lo que buscan. That's what they seek. Ahí en Apocalipsis, ahí mismo, en el verso 18, In the book of Revelation, capítulo 2, verso 18. Ahí se le dijo un mensaje a otro pastor. there the message was given to another Y pastor. escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo: no les impondré otra carga, pero lo que retienen, reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis mandamientos, mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí estamos viendo cómo se le manda esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso, en Tiatira. Era otra iglesia, otra gente religiosa, que también tenía doctrina de demonios. There was also being sent to a church that had the same kind of doctrine. Vemos cómo le dijo que tienes ahí a Jezabel, permites, dice, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, o sea, no era, ella se decía, enseñe
y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Qué nos está hablando aquí? What is it saying here? ¿Qué es la enseñanza para nosotros? Teaching for us. ¿Cuántas y cuántas iglesias, religiones How many religious churches permiten que la mujer esté al frente enseñando, que esté de pastora for enseñando? women to teach? La mujer no le es permitido enseñar en la iglesia. Women shouldn't be teaching. Ahí lo dice Pablo bien claro, 1 Corintios 14, 34, y en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 11. Lo dice Pablo bien claro, que es indecoroso que una mujer enseñe en la iglesia. It says there about how women shouldn't be teaching. Y aquí se le estaba diciendo que estaba permitiendo que esa mujer enseñara. And here's saying that they allow for that woman to teach in the churches. Por último, And last, la doctrina de Cristo. doctrine of Christ. Acuérdense, doctrina de hombre, doctrina de demonio. Son tres doctrinas que han llenado a todo el mundo. La doctrina de Cristo. Doctrine of Christ. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 18. We're going to be in John 18. Y vamos a leer del 19 al 23. La gente religiosa ni a Jesús le perdonaron. El Evangelio de San Juan, capítulo 18, John 18, versos del 19. verse 19. Dice así la palabra del Señor. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Aquí vemos So here we see como Jesús, how Jesus, cuando lo agarraron when they captured him, por mandato de los fariseos commanded y saduceos, that que eran la gente religiosa, they were the religious people, lo acusaban de enseñar mal accused him of teaching wrong. y querían que les dijera ahí en su cara, que le preguntaron a Jesús: dinos, ¿qué es tu enseñanza? They tell Jesus, tell us what you're teaching. Y Jesús les dijo: ¿por qué me preguntan a mí? Pregunten a los que han estado ahí. Yo les he enseñado en el templo. Ask those who are there and tell them the truth. Nunca les he enseñado a escondidas. And never taught them in hiding. Y dice la escritura que cuando Jesús le respondió eso, ¿qué hizo el alguacil? The guard slapped him. ¿Cómo le dio una cachetada a Jesús? ¿Así respondes al sumo sacerdote? That's how you speak to the. Y eso es lo que pasa hoy en día. And that's what happens nowadays. La gente tiene muy en alto sus líderes, If somebody, they have their priest. que cuando alguien habla mal de ese líder, porque si está mal se va a hablar mal, empiezan luego a querer matar a aquellos que están hablando mal, o empiezan a causarle daño. They start killing or doing harm to those that are speaking against what they do. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos viendo aquí? La enseñanza de Jesucristo, Here we see the teaching of Christ, la doctrina de Cristo, the doctrine of que aún Él pasó problemas, ¿saben? Sufrió that he himself suffered por enseñar su doctrina. for teaching the doctrine. Vemos, vamos a ver por último aquí, Mateo 22,
versos 23 en adelante. Mateo 22, So Matthew 22, versos verse 23. 23. Matthew 22, 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ok, la enseñanza aquí, el punto que estamos leyendo esto es para que veamos ¿por qué hay tantas religiones? Why are there so many religions? La respuesta la da Jesús aquí. Jesus gives us Porque ignoran las Escrituras. because they don't know the scriptures. Porque ellos han usado su intelecto Because they know para entender la Escritura y no es así. to understand the word and it's not that way. Tú no puedes poner nada de tu mente. You can't put your own intellect into it. Tú puedes tener en tu mente la palabra y exponer la palabra. Have in your mind the word of it, Es muy diferente. which is completely different. Entonces Jesús dijo que por ignorar las Escrituras hay tantas religiones, hay tantas mentiras, hay tanta gente engañada. Con esa terminamos. Primera de Juan, First John, versículos 9, 10 y 11. verse 9, 10, and 11. Primera de Juan, versos 9, 10 y 11. Segunda de Juan. Con esta terminamos, con esto vamos a entender bien claro. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Juan? So what does the Apostle John tell us here? Que el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a In the Dios. doctrine of Christ. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre But whoever stays in y al the Hijo. doctrine of Christ has the Father. A través de este mensaje hemos visto 3 tipos de doctrinas. Son las que han llenado al mundo. Three doctrines. Y yo te invito a ti que estás ahí en las redes sociales, que estás mirando este mensaje, para que te des cuenta quién te está enseñando, qué doctrina estás siguiendo. Vas a encontrar a muchos que dicen que están enseñando la doctrina de Cristo, pero para que tú lo sepas, necesitas escudriñar las Escrituras y así sabrás si es verdaderamente la doctrina de Cristo. Porque todos aquellos que enseñamos la doctrina de Cristo nos hacemos enemigos de todos aquellos falsos, mentirosos. Entonces, este es el mensaje que Dios me dio para exponerlo. Era el mensaje para Xochimilco. Y bueno, espero que de una forma u otra lo hayan escuchado. Si tienen alguna duda, llámenme. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor evangelista. Vivo en San Antonio, Texas. Y mi teléfono es área 210-831-1199. Llámenme. Y aquellos que no tengan un lugar donde ir, son invitados. Aquí somos pocos, pero hay calidad, hay enseñanza. Aquí vas a aprender lo que no has aprendido en toda tu vida. Que Dios les bendiga a los presentes aquí y también a aquellos que en las redes sociales me están mirando. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.